Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien y hoy vamos a abordar la temática del turismo con identidad que es, es el módulo 4 que corresponde a la unidad 2. Antes de comenzar a desandar y a entender y a visibilizar e identificar cuáles son esos elementos, esas características y esos valores que están identificados e incorporados en el turismo con la identidad, eh, me gustaría comenzar haciendo una aproximación conceptual de lo que nosotros entendemos por turismo. En primera instancia, tenemos que reconocer que el turismo históricamente se la vio como una actividad netamente económica. Es decir, siempre se priorizó el impacto y los beneficios económicos que la actividad podría llegar a generar en un territorio sin entender o sin visualizar cuáles eran los otros factores que intervenían en la dinámica turística. A lo largo de los años, esa mirada simplista de la actividad turística se fue modificando y se fueron incorporando los factores que realmente hoy reconocemos como que le dan sentido e identidad al turismo, ¿no? Entonces, hoy el turismo es un fenómeno a nivel mundial y es una actividad socioeconómica que es de importancia para los territorios. Por un lado eso. Y por el otro lado, ha generado a lo largo del tiempo grandes oportunidades para las comunidades. Y acá es importante eh, hacer foco en la definición de qué entendemos por turismo. Esta definición es la definición histórica del turismo, pero acá la vemos que tiene una mirada parcial, es una definición muy parcial de lo que realmente significa el territorio, porque si nosotros leemos la definición está concentrada solamente en la persona que se desplaza a hacer actividades turísticas. Es decir, tiene una mirada unidireccional y no se contempla en esta definición que corresponde a las Naciones Unidas, que dice que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y por otros motivos turísticos. Cuando uno lee esta definición, realmente uno se queda pensando que quizás en su momento, cuando se construyó esta definición, era muy válida, pero hoy hay muchos factores que no están contemplados en entender al turismo en toda su integralidad, en todo lo que significa. Entonces, desde esta perspectiva, eh, siempre aclaro y hago énfasis en que el turismo es un sector multidimensional, integral, transversal, y donde hay diferentes elementos que se conjugan para que el turismo se desarrolle en un determinado lugar. Entonces, y esa conjugación de elementos, características y factores hacen a que el turismo sea un sector altamente complejo. Y entonces lo primero que quiero reforzar y destacar es que el turismo tiene 4 grandes dimensiones. Primero, una dimensión que tiene que ver con lo institucional, con las organizaciones. Y me refiero no solo a las organizaciones públicas, sino también me refiero a las organizaciones privadas y a las organizaciones comunitarias. Y esta dimensión institucional es una dimensión fundamental, es una dimensión que le da que es clave para mantener equilibrio en lo que ofrecemos y en lo que recibimos. El turismo es un dar y es un recibir, es algo que tiene que ir y volver, es algo cíclico y es algo permanente. Y solo las instituciones son capaces de reglar, normar y darle una estructura para que las actividades se lleven en total y absoluta armonía con el ambiente. Una segunda dimensión es la dimensión sociocultural, que tiene que ver con las comunidades, con los pueblos, con las personas.
somos nosotros, somos las personas, son las comunidades las que antes que el visitante son los protagonistas, porque para que el visitante se lleve una buena experiencia y una vivencia única, tiene que adentrarse en ese territorio, tiene que adentrarse en esa comunidad, y solo lo que nosotros somos capaces de darle va a permitir que haya un intercambio cultural. Y si de intercambio cultural hablamos, y si de poner en valor y reconocer los valores de las cosmovisiones de los pueblos, entonces estamos hablando de un turismo con identidad, de un turismo sostenible, de un turismo responsable. Y es fundamental que nosotros como comunidad vayamos fortaleciendo nuestras capacidades. ¿Para qué? Para mejorar, para ofrecer más y mejor de toda nuestra impronta y nuestro bagaje cultural. Una tercera dimensión es la dimensión económica. Esta dimensión económica es vista como un sector, como un factor netamente productivo. Y acá es clave tener en cuenta los aspectos institucionales, los aspectos sociales y los aspectos ambientales. ¿Y por qué digo esto? Porque para que el turismo realmente sea rentable, nos deje alguna ganancia, nos mejore la calidad de vida, podamos generar empleo, tenemos que hacerlo en armonía con el territorio, con el contexto. Y solo de esa manera es que vamos a realmente ver beneficios económicos a través del turismo. Por eso, también, más que un sector económico, a mí me gusta verlo o analizarlo como un sector productivo, donde se consideren absolutamente todas las variables que intervienen en la dinámica turística. Y finalmente, una cuarta dimensión es la dimensión ambiental, y es la dimensión donde se encuentran los recursos naturales y los recursos culturales, porque son los valores identitarios de un territorio y de una comunidad. Y en definitiva, los recursos son los que conforman la materia prima del sector turístico. Sin esos recursos, y en calidad, y en buena calidad, y bien conservados, es que empiezan a tener valor y empiezan a tener sentido para aquellos que llegan a nuestro territorio. Y si seguimos profundizando y viendo esta dinámica o esta complejidad del sector turístico, dentro de esas dinámicas, o esas cuatro dimensiones que nosotros vimos, es donde permanentemente el turismo circula e impacta y va generando actividades y va generando ciertas repercusiones de su desarrollo en el territorio. Entonces, los cuatro elementos básicos del turismo tienen que ver, por un lado, con el espacio geográfico, es decir, en el dónde se van a realizar las actividades turísticas, que es nuestro territorio. Es esa dimensión ambiental que nosotros tenemos, es el espacio que nosotros tenemos para ofrecer. Un segundo elemento constitutivo del sistema turístico tiene que ver con la oferta, es el qué vamos a ofrecer. El recurso cultural, el recurso natural, ambos. Todos esos valores que se encuentran en ese espacio son los que tienen la capacidad de captar interés y generar desplazamientos y que la gente venga y nos visite. Por eso el tercer elemento que tiene que ver con los visitantes, con la demanda, es decir, ¿quiénes son los que nos van a visitar? Pero para que el turismo tenga una representatividad y genere una gratificación y una satisfacción plena al visitante, el factor desequilibrante del sistema turístico son los prestadores. ¿Y quiénes son los prestadores? Nosotros, somos nosotros que prestamos servicios a través de un alojamiento, a través de un plato de comida, a través de una vivencia, a través de una guiada, a través de la transmisión de nuestra cultura y de nuestros saberes ancestrales. Todos esos elementos son fundamentales y son esenciales para transmitir la experiencia y la vivencia a los visitantes.
Entonces, el entorno geográfico, la oferta, la demanda y los prestadores turísticos son el motor que le permite al turismo funcionar y tener vida permanentemente. Y esto es algo que se va a ir dando de manera cíclica y permanente. Por eso lo llamamos al turismo. El turismo, por eso debemos verlo como un sistema. Y desde esta perspectiva, ¿qué entendemos por turismo con identidad? Y un poco esto, ¿no? Analizando esas dinámicas o esas dimensiones que son propias del sector turístico y analizando estos elementos que le permiten al turismo funcionar, podemos decir que hoy el turismo con identidad es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas ya no buscan solamente ver cuestiones tangibles o caminar por una ciudad, sino lo que hoy día el turismo busca es generar vivencias, generar experiencias, y esto solo lo puede dar el turismo con identidad. El turismo con identidad es claramente una oportunidad para el encuentro intercultural y claramente implica el turismo con identidad una realidad, es la realidad territorial de cada pueblo. Es transmitir nuestros saberes, transmitir nuestras vivencias. Todos esos factores constituyen y consolidan al turismo con identidad. Por eso es tan importante considerar al turismo con identidad dentro del Capacñán. Es un valor sin igual y hay que poder aprovecharlo, optimizarlo y llevarlo adelante de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque en el Capacñán hay un equilibrio entre los pueblos, la naturaleza, los animales y el territorio. El Capacñán es un todo en estos cuatro valores, y no solo en el Capacñán, digamos, en todas aquellas comunidades, y esto es claramente representa al turismo con identidad. Es una forma de transmitir o generar turismo a través de nuestras vivencias. Y es por eso fundamental que este tipo de turismo se lleve adelante únicamente a través de los pueblos, que son los protagonistas de esos territorios, ¿no? Porque hay que generar un vínculo entre el visitante que quiere obtener una experiencia y una vivencia con las comunidades que son las únicas capaces de transmitir esa sabiduría ancestral de los pueblos, ¿no? Y además, es claro que el turismo con identidad lo que busca es transmitir su cosmovisión tradicional a una cultura absolutamente occidental y tan lejana de los valores tan propios de las comunidades originarias. Entonces, en esta mirada hay varios principios. Lo más destacado o lo que tenemos que reforzar del turismo con identidad es que el turismo con identidad, como principio primero y principal, tiene que ser generado, gestionado y promovido y organizado por la propia comunidad. Son ustedes los partícipes, no solo los partícipes, sino que también son los protagonistas, los creadores, los protagonistas y los partícipes activos del turismo con identidad. Tiene que estar regulado desde el deber ser, desde las costumbres y desde el código de convivencia de cada una de las comunidades. Claramente,
el turismo con identidad enarbola el respeto, la distribución, la responsabilidad y la participación de las comunidades en todo lo que tenga que ver con las actividades turísticas. Y hay un sentido profundo de la apropiación y del respeto de la tradición y de las comunidades. Esto también tiene que ser un principio. Por supuesto que también como principios que el turismo debe ser una actividad complementaria de las actividades que ya se vienen llevando adelante en los territorios. Y tiene que haber beneficios, y esos beneficios tienen que ser para toda la comunidad. Y esto tiene que surgir del consenso y con el propósito de generar una buena convivencia y un buen vivir, no para unos pocos, sino para todos los integrantes de la comunidad. Y esto es esencial. El turismo con identidad tiene que ser promovido y gestionado por las propias comunidades. Solo de esa manera el turismo con identidad va a tener entidad y va a lograr transmitir experiencia a los visitantes que lleguen a nuestras comunidades. Y entre los rasgos distintivos del turismo con identidad es ofrecer un vínculo absolutamente personalizado. Porque en todo el Capacñán, ¿todas las comunidades van a ofrecer lo mismo? No. Cada una de las comunidades va a ofrecer algo distintivo, algo único. Pero la suma de esas improntas o características específicas es que le va a dar identidad al turismo con identidad, valga la redundancia, que se va a llevar adelante en el Capacñán, Argentina. Y además, lo que también nos permite el turismo con identidad, y puntualmente el turismo con identidad en el marco del Capacñán, es entender, disfrutar y reconocer que los valores culturales, las costumbres, las tradiciones, los saberes ancestrales se vinculan directamente con el entorno natural. Naturaleza y cultura se encuentran en un vínculo absolutamente armonioso y en equilibrio. Y eso es lo que el visitante se va a llevar. Esto es un rasgo absolutamente distintivo del turismo con identidad. Pero no solo eso, sino que además son los visitantes, los turistas, los que llegan a nuestras comunidades, son partícipes activos de lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos a ofrecerles, les compartamos. Van a vivenciar el estilo de vida de las comunidades, el estilo de vida de la población local. Esos son los 3 rasgos distintivos que se reconocen en el turismo con identidad y que en Capacñán claramente están representados. Y es el turismo con identidad un factor de desarrollo local. ¿Por qué es un factor de desarrollo local? Si volvemos un poco a los principios, el turismo con identidad es una alternativa económica. ¿Por qué? Porque de ninguna manera las comunidades van a priorizar el turismo por sobre todo lo que ya se viene haciendo. Al contrario, el turismo es un vínculo para poder conectar o para poder transmitir aquellos valores que son propios de nuestras comunidades. Solo de esa manera el turismo se va a convertir como una alternativa económica. Y también el turismo con identidad es una posibilidad y es un elemento que nos va a permitir conservar el valor patrimonial de nuestros saberes y de nuestros bienes. Por otro lado, nos permite entender mejor y ofrecer mejor el territorio. Es decir, el turismo con identidad es un instrumento de gestión integrada entre la comunidad y el territorio. Porque además lo que hace es ofrecer oportunidades y el turismo con identidad, al ofrecer oportunidades, también nos va a permitir que nuestros jóvenes no se vayan, que haya un arraigo
a nuestras costumbres y a nuestro territorio a través de las nuevas generaciones. También el turismo con identidad. Si nosotros consideramos y trabajamos en armonía lo natural, lo social, lo cultural y lo económico, esto sin lugar a dudas va a ser una fuente de empleo, es una fuente de ingresos. Pero volviendo a los principios, el turismo no tiene que ser la actividad, el turismo con identidad tiene que ser una actividad más que se acople y sea complementaria a todas las demás actividades que ya se vienen llevando adelante. Y lo que también va a permitir el turismo con identidad es que la distribución de esas ganancias sea equitativa. Es decir, estas particularidades del turismo con identidad en pos del desarrollo local están arraigadas sin lugar a dudas en esos principios. Esos son los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros, comunidad, podríamos llevar adelante para fortalecer al turismo como un elemento más en nuestras comunidades? Primero y principal, establecer un criterio, normas y reglas de convivencia y de experiencia del turismo con identidad en nuestra comunidad. Es un modelo innovador y es un modelo responsable de cómo llevar adelante un turismo en convivencia con las demás actividades que se vienen llevando adelante. Pero el turismo con identidad es la oportunidad o es claramente una estrategia para poder aplicar un nuevo modelo de cómo llevar adelante el turismo. Por otro lado, es un factor de fortalecimiento para la transmisión de nuestros saberes, para que aquello que nos da la razón de ser y que ha venido llevándose adelante de generación en generación, que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestros saberes, con nuestra cultura, eso siga firme y siga fortaleciendo a las comunidades. También como estrategia es ser más protagonistas de lo que nosotros generamos, desarrollar propuestas turísticas ancladas en el territorio donde se valoren a la comunidad, se valoren a todos esos elementos que para nuestra cosmovisión son fundamentales. Entonces, es clave poder redefinir de qué manera llevar adelante el turismo para fortalecer nuestra cultura y nuestra impronta a través del turismo con identidad. Y por supuesto, generar y buscar esos espacios de capacitación para entender cuáles son esas dinámicas y poder mejorar y aportar y construir a un turismo con identidad responsable y sostenible, no solo para nosotros, sino para todas las comunidades que tienen algún tipo de influencia o algún tipo de vinculación con la nuestra. Y un poco de todos los talleres y todas las actividades que se vienen llevando adelante en el marco del Capacñán, en el plan de gestión maestro del Capacñán está el capítulo 13, que es el capítulo del uso público. Y acá, ¿qué es el uso público? El uso público es el aprovechamiento de manera responsable y sostenible del patrimonio, en este caso del Capacñán. Pero para ello requiere ordenarlo y en este sentido es que se identificaron 6 principios para el uso turístico o el uso público del Capacñán. Entonces, primero y principal, el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a través de una norma o a través
de una declaración de principios, que pueda ser compartido con los visitantes para que quede claro que lo primero y principal es que si alguien viene a nosotros a visitarnos y a vivenciar nuestro recurso, nuestros valores, nuestros saberes, nuestra cosmovisión, por sobre todas las cosas tiene que haber respeto. Un segundo principio que tiene que ver con la participación. Y acá toma verdadero sentido la razón de ser del turismo. El turismo es intercambio. Si tenemos un visitante, lo que tenemos que generar es que haya un vínculo, que haya una participación. Esto en relación entre la comunidad y los visitantes, pero también la participación entre todas las comunidades que formamos parte del Capacñán. Es fundamental generar estas instancias de participación. Un tercer aspecto que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, cuidar el entorno en el cual nosotros llevamos adelante nuestra vida. Preservar los recursos, que son también esenciales, y por supuesto prevenir todo tipo de riesgos que puedan suceder en el espacio, en nuestro entorno, en nuestro territorio. Y bajo estos principios hay 4 grandes criterios que se identificaron en el plan de uso, en este plan de gestión maestro del Capacñán. 1. El Capacñán, a través del turismo con identidad, tiene una sola particularidad, que tiene que ser de uso comunitario y tiene que transmitir los valores tradicionales. Ese es el primer gran criterio de uso. Un segundo criterio de uso tiene que ver con que tenemos que ser transmisores y tenemos que ser divulgadores de estos saberes ancestrales. La educación y la información es clave. La investigación, que nos va a dar mayor sustento y mayor herramientas para poder seguir transmitiendo esos saberes tradicionales de nuestras comunidades. Y que el uso turístico sea vinculado directamente al uso tradicional y comunitario. El uso turístico tiene que estar anclado a los valores comunitarios y tradicionales de los pueblos que nosotros visitamos. Y dentro del contexto del Capacñán, ¿cuáles son aquellos lugares que nosotros podemos identificar como potenciales para recibir visitantes? Primero, que el sitio tenga atractividad, que sea atractivo, que haya algún factor de atractividad. Segundo, que sea un lugar visible, que se pueda visitar. Tercero, el estado de conservación. ¿En qué estado de conservación se encuentra el sitio? Estos son aspectos destacados que nosotros tenemos que considerar a la hora de buscar desarrollar el turismo con identidad en nuestros espacios. Que también haya algún tipo de accesibilidad o de conectividad para llegar a las áreas o a los sitios. Que además haya servicios turísticos básicos y también complementarios, no solo en la comunidad, sino también o en la comunidad o en las comunidades aledañas o en sitios de influencia. Por supuesto, otro gran factor de potencialidad turística tiene que ver con el nivel de involucramiento y de participación de las comunidades locales. Por supuesto, el control y la vigilancia de que todas estas cosas se hagan en armonía con lo que nosotros buscamos y por supuesto en total respeto y conservación con el área, y que haya un conocimiento social y una transmisión de la cultura. Estos 8 puntos o aspectos son criterios que le dan valor, otorgan valor y potencialidad turística al turismo. Y finalmente, ¿qué cosas nosotros podemos reconocer en nuestras comunidades? ¿Qué cosas nosotros podríamos desarrollar o contemplar? El turismo con identidad es experiencia turística.
cada una de las comunidades puede generar y transmitir esas experiencias turísticas. ¿Cómo? A través de nuestras vivencias, a través de lo que nosotros tenemos para ofrecer como cultura, como comunidad, mediante circuitos que pueden ser de todo tipo, pero esos saberes hay que transmitirlos a través de una oferta concreta, como puede ser un circuito turístico. Generar algún tipo de infraestructura o equipamiento turístico desde la dimensión ambiental o desde la dimensión territorial. Si también nosotros buscamos una estrategia para el desarrollo territorial, desde la dimensión cultural, tener en cuenta que permanentemente tenemos que estar mejorando aquello que nosotros estamos ofreciendo. Por ejemplo, a través de la interpretación. La interpretación del sitio, la interpretación de los valores culturales, eso claramente es un factor diferencial y eso también es una característica y una impronta específica del turismo con identidad. Generar normas de convivencia, los planes de uso, los planes estratégicos, procesos de planificación son elementos institucionales que nos permiten ordenar a nosotros qué es lo que queremos de la visitación turística. Y fundamentalmente, tener una identidad y generar negocios, pequeños negocios que nos permitan a través de un plato de comida, a través de una guiada, a través del diseño de un cartel que diga usted está acá, lo esperamos nuevamente, genera una dinámica multidimensional y el turismo con identidad es a partir de todas estas oportunidades y todos estos elementos que el turismo con identidad realmente se convierte como una estrategia de desarrollo territorial. Todo esto hoy existe en las comunidades que forman parte del Capac Ñan. Son muchos años de mucho trabajo y sin lugar a dudas el turismo con identidad es una de las banderas del Capac Ñan que nos va a permitir liderar Argentina como país en el contexto latinoamericano y en el contexto nacional a través del Capac Ñan como algo absolutamente valioso y con mucho potencial, pero vuelta al turismo con identidad como un factor complementario y como un factor de desarrollo sostenible de las comunidades. Muchísimas gracias.